se saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. Uno de los principales problemas y retos que enfrentamos los venezolanos a nivel del mundo es ese de nuestra identidad. Y no es la identidad hablando de una crisis existencial, de que estamos migrando y que tenemos que encontrarnos nosotros mismos como venezolanos, que es algo que perfectamente es el tema central de este podcast, pero es lo que literalmente es el título de este podcast, que es Saca tu cédula, saca tu pasaporte, que hoy en día se ha convertido en una pesadilla. ¿Quién no ha escuchado un caso de un amigo, un familiar y hasta uno mismo pasando una cantidad de trabajo para conseguir una cita del pasaporte, que tiene que viajar para no sé dónde, o que no hay cita, que no hay material, que los cubanos hicieron control al delete y se fue todo el sistema? Hay una cantidad de retos que tenemos que enfrentar y bueno, hay una cantidad de venezolanos ofreciendo soluciones que por la coyuntura en la que se ha escuchado, se han encontrado a oídos sordos para escuchar nuestros reclamos. Uno de esos liderazgos en este tema de la identidad es la organización Save My Identity, liderada por María Gabriela Sarmiento, quien es una abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene posgrados en Europa, en la Universidad de Borgoña y en otra institución prestigiosa europea. Y no solo ha estudiado este tema de la identidad, y como verán en esta conversación, la maneja al pelo, y es una gran apasionada por el derecho, sino también ha investigado todas las diferentes opciones y las diferentes alternativas y opciones innovadoras, no tan innovadoras, que podríamos utilizar nada más si nos escucharan las instituciones y los liderazgos políticos alrededor del mundo. Así que bueno, hoy tenemos el placer de tener a María Gabriela Sarmiento, quien nos va a hablar de Save My Identity. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Pío. Muchísimas gracias por esta agradable invitación a compartir contigo y toda tu audiencia de Plan País y de Red Global de Diáspora de Venezuela para, repito, compartir contigo un poco sobre Save My Identity y sobre lo que nosotros hemos hecho desde hace aproximadamente 2 años en materia de identidad legal e identificación, y sobre todo en materia de cabildeo sobre identificación digital. No, buenísimo, suena todo súper interesante y vamos a entrar en materia rápidamente, pero primero háblanos un poco de ti, háblanos un poco de ti, de dónde vienes, dónde creciste en Venezuela, o si creciste con familias venezolanas en otros lados, qué estudiaste y qué te llevó a esta pasión por este tema. Bueno, yo soy caraqueña, nací en Venezuela, estudié en Venezuela, hice mis estudios de Derecho en Venezuela, soy hija de 2 abogados. Mi mamá era ucabista y digamos que se lanzó, su parte profesional la lanzó hacia la defensa de los derechos humanos, trabajando en la fiscalía, mientras que mi papá trabajó en el sector privado, ejerciendo la profesión en el bufete de la familia, en el despacho de abogados que él fundó con su padre y sus hermanos, puesto que mi abuelo y todos mis tíos también son abogados. Entonces, bueno, de ahí un poco, obviamente, eso, el estar rodeada de abogados, eso obviamente me atrajo, pero yo puedo decir que desde el colegio, desde aquella materia que se llamaba algo así como formación ciudadana, cuando nos pidieron estudiar un poco nuestros derechos civiles y políticos, desde ese momento que yo tenía como, no sé, 11 años, en realidad me interesó muchísimo, me gustó mucho leer la Constitución del 61, buscar los artículos de esos derechos que nosotros tenemos y tal vez perdimos en algún momento, pero los podemos reivindicar y volver a tener. Y bueno, también mi abuelo tenía una historia así como interesantísima, fue individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y para mí eso era como wow. Y estamos hablando de los años 90, cuando todavía los magistrados eran algo así como importante, y bueno, él fue uno de los magistrados que estuvo en el juicio a Pérez Jiménez. Entonces, bueno, obviamente es toda una historia de familia, y bueno,
yo seguí estudiando Derecho y no lo dejé nunca, y también incluso cuando me fui a Venezuela continué estudiando el máster o lo otro, o sea, todo lo que hice después a nivel de estudio siempre ha estado dirigido hacia el Derecho. Y hay algo importante, es que hay dos profesores en la Universidad Central de Venezuela que me marcaron, y fueron Isabel Bacalao y Eugenio Hernández Bretón. Ellos son profesores de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado. Y eso me llevó siempre a estudiar estas ramas, aunque los tradicionalistas digan que eso no se puede mezclar. Yo estudié, sí, más que todo Derecho Internacional Privado, y luego ahora en mi doctorado los mezclé en un acto de rebeldía. Hice un trabajo de investigación multidisciplinario, y bueno, eso también me permitía trabajar mucho los idiomas, y a mí me encantan trabajar con los idiomas. Y bueno. No, súper interesante. Y se ve que tienes el derecho y todos los temas jurídicos en tu ADN, en tu sangre, y no me quiero ni imaginar esos argumentos familiares bastante fundamentados en la ley y todo eso. Don't go. Así es. Pero bueno, háblanos de que, bueno, te formaste en Venezuela, tienes esta historia familiar muy arraigada en el derecho, pero te encuentras ahorita en Zúrich. Cuéntanos de tu experiencia que te hace emigrar y salir de Venezuela, y dónde estás ahorita y qué estás haciendo. Bueno, yo me fui de Venezuela cuando estaba estudiando bachillerato. Nos tocó ir a Italia por 2 años, eso me cambió totalmente la vida y la perspectiva y todo lo que tenía, todo lo que iba a hacer a futuro, pero regresamos a Venezuela y estudié Derecho en Venezuela, pero al culminar la carrera de Derecho, volví a salir de Venezuela al final de los años 90, y me fui a hacer un máster. Luego me fui a trabajar, como parte del máster había que hacer como unas pasantías obligatorias, y yo me fui a trabajar después de irme a Francia, me fui a trabajar en Ginebra, en Suiza, y para hacer esas pasantías, y luego me quedé trabajando como consultora junior en organismos internacionales. Y bueno, ya venía aquella cosa, aquellas elecciones de 1998, de las cuales no nos queremos recordar, y bueno, y me empecé a quedar, y en el 2005 yo regresé a Venezuela, y estuve 5 años trabajando en Venezuela, en el despacho familiar. Yo le había dicho a mi papá: mira, tenemos que desempolvar un poco estas cortinas, y vamos a tratar de hacer un bufete que ofrezca servicios integrales, multidisciplinarios y bla, bla. Y bueno, y por eso estuve trabajando con él durante 5 años, y en el 2010 a mi esposo, que lo conocí también en Venezuela durante esos 5 años, le ofrecieron un trabajo en Zúrich. Le dijeron que presentara una candidatura en una universidad para ganar el chair, la cátedra de arquitectura, de urbanismo, y en una universidad de aquí. Y bueno, la obtuvo con su socio de la época, que era un venezolano, y por eso estamos aquí desde el 2010. ¿Qué hice yo? Además de seguirlo aquí a Zurich, yo no cerré el bufete en Venezuela, no lo cerré, aunque la familia sí vendió lo que era el fondo de comercio y tal y qué sé yo, pero nosotros pues nos mudamos, alquilamos, y seguimos trabajando desde entonces hasta el día de hoy. Obviamente algunas de las colegas se fueron también de Venezuela debido a la situación país, pero bueno, seguimos trabajando, y como hacemos muchas cosas que tienen que ver con clientes extranjeros que tienen algo que ver con Venezuela, hemos podido continuar. Pero tengo que decir, y no lo puedo negar, a partir del año de 2017, con las sanciones económicas internacionales, el trabajo cayó en picada. O sea, para los clientes internacionales, la verdad es que eso fue bastante fuerte y bastante grave, pero bueno, aquí seguimos, y también obviamente hacemos este trabajo de voluntariado con SEFMA y Identity, y no solamente con SEFMA y Identity, con otras ONGs y asociaciones de hecho con las que hemos trabajado desde hace 20 años, y que conocemos incluso desde la época de las manifestaciones que hacíamos en Ginebra a partir del año de 2003, debido a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, Claro, claro. Y bueno, obviamente todas estas ONGs que tenemos 20 años,
O sea, muchas ONG que tienen 20 años trabajando ese tema de movilización de la diáspora y, bueno, y generar conciencia y tomar acción con respecto a la crisis política que, bueno, que hemos venido enfrentando desde hace tanto tiempo. Pero cuéntanos un poco de Save My Identity. ¿Qué causa que se dé esta ONG? Y cuéntame un poco de lo que hacen. Bueno, no es un secreto, ¿no? Que hay una crisis de identidad documental, por lo menos en venezolana, bueno, nosotros sentimos esto, o sea, yo que he emigrado en varias ocasiones, yo sentía ya este problema de la renovación de los pasaportes desde el año de 2012. Y esto, obviamente, el éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria compleja agravó la crisis de identidad legal y de identificación de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y ya para el año de 2017 la situación era grave, pero en el 2020 ya estábamos tan desesperados, era terrible la situación porque tú también estás en el extranjero y tú puedes saber que hay muchas situaciones administrativas que hay que resolver con nuestro país de acogida y que si tenemos un documento vencido, la verdad es que no tenemos acceso a muchísimas cosas. O sea, en países como Colombia teníamos problemas de acceso a la educación, acceso al trabajo, el acceso a la economía, o sea, en general, el acceso a la salud. O sea, todo esto se nos empiezan a cerrar nuestros derechos económicos, sociales y culturales debido a esta situación indigna de estar sin pasaporte. Y bueno, muchísimos venezolanos nos encontramos en una plataforma de Facebook que se llama Pasaportes Venezolanos Exterior, y esa plataforma ofrece como una ayuda técnica, un apoyo una orientación mientras tú tratas de hacer tu trámite, que debería ser, por favor, debería ser simplemente clic, clic y ya tienes el pasaporte en 3 días, pero bueno, el asunto es totalmente distinto y esta gente ofrece un apoyo de logística técnico. De ahí salimos los venezolanos que estábamos más como, no sé si es molestos, desesperados, no sé qué, y para lanzar una petición. Dijimos, no, es que tenemos que hacer algo, y lanzamos una petición que fue publicada el 14 de julio del 2020 en Change.org, que hoy tiene 54.601 firmas y contiene 19 petitorios, de los cuales algunos petitorios están dirigidos a la Asamblea Nacional, otros están dirigidos a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela, otros están dirigidos al SAIME, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Interiores y organismos internacionales. Los últimos 5 petitorios están dirigidos solo a organismos internacionales, o sea, multilaterales, intergubernamentales, como la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR y Parlamento Europeo, por ejemplo. Y bueno, eso, ¿qué esperábamos nosotros? Nosotros pedíamos obviamente reformas legislativas, pedíamos también reformas tecnológicas. Y nosotros queríamos además concientizar, ¿no?, sobre el problema que acarrea el no contar con un pasaporte vigente, ¿no?, en el extranjero, en todo caso, y exigir la expedición en un tiempo razonable y por un precio asequible de nuestro pasaporte nacional. Y bueno, también queríamos solicitar la flexibilización de la aplicación de las normas migratorias a nuestras autoridades, a las autoridades de nuestros países de acogida. O sea, esa era como la última opción. O sea, mira, si los otros 18 petitorios no funcionan, la última era, ayúdennos ustedes. O sea, no nos pidan, por ejemplo, pasaporte vigente para renovar un permiso de estadía, por ejemplo. Entonces, No, no, increíble, y la necesidad es tan gigantesca y bueno, y lo que dice, habla, o sea, como que tu cuento habla de varias cosas, como que el poder de la organización, de que de un grupo de Facebook sale esta iniciativa que, bueno, que tiene este potencial y que han hecho tantas cosas, que ahorita vamos a entrar en detalle, pero también habla de cómo el talento se puede organizar en función de todo el mundo, y es lo que han venido haciendo ustedes, bueno, los expertos en derecho en eso. Pero bueno, quiero partir como que al origen del problema. Nosotros podemos hablar aquí en este podcast hablamos mucho de la identidad como algo más, eso no más, o sea, como que algo existencialista de nuestras personalidades, de que nos une como país, todo eso, pero también está el principio de que la identidad es un derecho.
en el que es reconocido internacionalmente. Háblanos un poco de eso. O sea, la identidad es un derecho, bueno, y cómo se puede equipar la audiencia de argumentos para justificar eso. Respecto a la identidad, es cierto que la identidad son muchas cosas. Nosotros nos ocupamos de reivindicar el derecho a la identidad legal, o sea, la establecida en las leyes, en la Constitución, en las leyes, pero también en instrumentos internacionales y en iniciativas de soft law. Entonces, para mencionarte algunas cosas, aunque pueda sonar aburrido mencionar artículos, yo creo que es importante siempre contextualizar, o sea, y estar claro de que estos son derechos y no son favores que estamos pidiéndole a nadie, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a ser reconocidos como personas ante la ley. Eso es un principio universal reconocido en todas partes del mundo y está plasmado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que están suscritos por la mayoría de los países, incluso, por supuesto, Venezuela. A esto se añade que la identidad comienza por el registro de nacimiento, es cierto, ¿no? Y el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con el artículo 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen ese derecho a la inscripción del nacimiento. Y digo esto porque estamos teniendo también problemas con respecto a la inscripción de nacimientos de niños, de padres venezolanos, nacidos en el extranjero que se encuentran en situación irregular. Ahora bien, he sabido también que la identidad se va desarrollando con la expedición de un documento de identidad físico. Y en virtud de ello, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular promueve en su artículo 4 que los migrantes tengan una prueba de identidad legal y una documentación adecuada. O sea, eso es lo que promueve a nivel de todos los estados. O sea, todos los estados miembros de las Naciones Unidas han suscrito este pacto y se comprometen a que eso sea así. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no?, de la Agenda 2030, conjugan ambas cosas al prever la importancia y necesidad de que, llegado al año 2030, ¿no?, todos contemos con una identidad legal y un registro de nacimientos. Ese es el objetivo 16.9. Como una meta clave para alcanzar el compromiso de no dejar a nadie atrás. Esta es la coletilla típica de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Los ODS reconocen el papel de la migración internacional en el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible, pero para esto los migrantes deben ser integrados en su nuevo hogar y para ser reconocidos como una persona ante la ley necesitan contar con un documento de identidad vigente. O sea, eso está clarísimo como el agua. Y no sé si te digo que en Venezuela también el artículo 6 de esa ley de reforma de la Ley Orgánica de Identificación y, prevé obviamente el derecho de todo venezolano a tener un documento de identidad, y el derecho a la libre circulación está consagrado en el artículo 50 de la Constitución venezolana. Y por supuesto inspirado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, Te puedo increíble. hablar y... No, increíble, increíble y también saber todos estos artículos y todo eso, en el que obviamente no es algo que tú vas a estar citando en la calle todo el tiempo, pero que la gente sepa que ahí están unos artículos, que es algo internacional reconocido, artículo 6 del Tratado de Derechos Humanos que mencionas, y también es una meta en el que prácticamente podemos decir que tenemos 8 años para cumplirla, y el reto de los venezolanos es uno de los principales retos a nivel mundial, en el que tenemos venezolanos en todos lados del mundo y todos estamos sufriendo esto. Cuéntanos un poco de la experiencia de lo hecho, de que han venido trabajando desde Save My Identity. Mencionaste esta petición en la que tenían cierto número de firmas, pero han hecho una cantidad de cosas. Háblanos un poco de todas esas actividades y si podrías resumir un poco cuáles han sido las lecciones aprendidas. Bueno, te cuento que, por ejemplo, la petición, eso a mí me parece que es algo importante mencionar, porque en esa petición que fue suscrita y está publicado, que fue suscrita en el 14 de julio del 2020, ahí nosotros solicitábamos que se extendiese la vigencia de los pasaportes de 5 a 10 años, por ejemplo, y obviamente también la prórroga. Solicitábamos también que la cédula de identidad fuese también tramitada desde el extranjero, porque estamos teniendo este problema de que
todos los padres con niños venezolanos que salieron antes de que ellos tuviesen 9 años, no tienen cédula de identidad y que cuando van a solicitar el pasaporte para ese niño, después de que cumple 9 años en el extranjero, entonces le piden la cédula. Y la única manera de sacar esa cédula es yendo a Venezuela. Y eso en muchos casos no es posible por razones de seguridad. Entonces, esto es gravísimo, entonces están dejando a estos niños sin identificación. Y también está sucediendo que en países, por ejemplo, en donde nacen un niño de padre y madre venezolano, y ese país no tiene ius soli, o sea, ese país no le otorgan a la nacionalidad a alguien que nace en un territorio si los padres son extranjeros. Entonces ese niño obviamente es venezolano por tener padres venezolanos, pero si esos padres no pueden de alguna manera demostrar o inscribir a ese niño en el registro civil venezolano a través de un consulado venezolano, pues el niño se queda sin documento de identidad. Entonces, nosotros en esa petición del 2020 pedíamos que las cédulas también fuesen tramitadas, igual como se tramitan los pasaportes, obviamente no con los mismos problemas tecnológicos, pero también pedíamos que se auditara a la empresa que tenía el punto de pago, que gestionaba el punto de pago. Y lo que te quiero decir con esto es que nosotros vimos que el año pasado, con la reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Identificación, dos de las cosas digamos, se cumplieron. Una, que pasó la duración del pasaporte o la vigencia del pasaporte pasó de 5 a 10 años y que el de la prórroga también, obviamente dependiendo de cuándo fue la primera fecha de expedición del pasaporte y la edad del titular, ¿no?, del pasaporte. Porque hay diferencias, ¿no? Si uno es menor de edad o mayor de edad o menor de 4 años, etc. Y cambiaron inmediatamente también a la empresa de la cual habíamos pedido auditoría. Entonces, bueno, la han cambiado miles de veces, pero en aquel caso era Global Bridge Connection, en la que tenía el punto de pago. Y lo otro que quisiera comentarte es que nosotros habíamos hablado de que había una falta de transparencia en el trámite de estos pasaportes y una gran corrupción y que se nos estaba impidiendo nuestro derecho a la libre circulación. Y entonces ese reglamento del año pasado, de marzo del año pasado, dice que va a garantizar el derecho a la identidad y la transparencia en el proceso de expedición de los pasaportes y que asegurará el ejercicio efectivo de la libre circulación. O sea, de alguna manera se leyeron la petición, o sea, no, eso no me queda ninguna duda. Nosotros también la entregamos, pero no al SAIME, pero se negaron a sellarla como recibida y dijeron que ellos solamente reciben ese tipo de peticiones de la Defensoría del Pueblo o de la Fiscalía. Entonces pensamos, bueno, ¿qué? Entonces lo mandamos a la Fiscalía o a la Defensoría, pero ya entendemos que como es el mismo control ejecutivo, pues no hay mucho que hacer por ahí. Entonces nos dimos cuenta que bueno, en todo caso, nosotros intentamos irnos por la vía del gobierno, digamos, gobierno del señor Maduro, y también intentamos cabildear con el gobierno, digamos, el interinato. Y con la comisión y también con la Asamblea Nacional de Venezuela, la comisión delegada, la comisión de Contraloría de política soberanía, de política exterior, soberanía e integración. Y bueno, o sea, yo creo que hicimos a nivel de cabildeo, hicimos lo que teníamos que hacer con respecto a Venezuela. Y luego seguimos con lo demás, digamos, con los organismos internacionales. Y empezamos a cabildear muchísimo con la Organización Internacional para las Migraciones, porque nosotros decimos que hay otras soluciones. O sea, si no hay forma ni manera de resolver el problema de la crisis de identidad venezolana, pues mediante el deber de proteger o mediante la protección internacional subsidiaria, que también está prevista en muchísimos instrumentos internacionales, como por ejemplo en Latinoamérica la Declaración de Cartagena, es cierto, son instrumentos que no son vinculantes, se pueden llamar iniciativas de soft law si lo quieren, pero son instrumentos mediante los cuales los estados se han comprometido a solventar, en todo caso a ofrecer protección subsidiaria a quienes lo necesiten. Y subsidiaria quiere decir simplemente que no es la protección establecida en la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados o la que impide
la apatridia. O sea, es simplemente es un apoyo, una ayuda, una asistencia humanitaria fuera de estas convenciones, por eso es subsidiaria. Y hemos trabajado mucho con ellos y hasta que nos integramos, o sea, formamos parte de su lista de sociedades civiles, no sé, reconocidas por ellos, por la OIM, y trabajamos muchísimo en ese mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil para el examen de la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y tenemos reuniones prácticamente todos los meses y dirigimos una mesa, la mesa 2, de la mesa de trabajo 2, porque contiene el objetivo 4 del pacto, que tiene que ver con identidad legal para todos. ¿Qué más hacemos? Hemos organizado, nos dimos cuenta que los venezolanos, no importaba si está en situación vulnerable económica o socioeconómica, la verdad es que no importaba en qué situación estaba o cuál era su categorización a nivel de inmigración, ninguno sabía nada sobre sus derechos. Y todos más bien tienen miedo de pedir nada, de exigir, todos creen que esto es o sea, que salir de Venezuela es casi como, no sé, casi un pecado, un error, no sé. Entonces empezamos a realizar foros sobre derecho migratorio y protección internacional para empezar a enseñar qué es protección internacional, qué es protección internacional subsidiaria, qué es ayuda humanitaria, o sea, qué es una visa por razones humanitarias, etcétera, etcétera, y también qué es derecho de inmigración, o sea, cuáles son los derechos de un migrante, porque el migrante también tiene derechos. Y bueno, fue muy interesante porque tuvimos expertos de cada uno de los países que invitamos, y invitamos, no sé, más de 26 países en América Latina y más de 15 en Europa, lo cual o sea, nos pareció de verdad interesantísimo a nivel de organización. Es un trabajón, pero es interesantísimo y es un contenido que está disponible en YouTube, que cualquiera puede escuchar, aunque sean miles y miles de horas de trabajo, digamos, o de foros. También nos dimos cuenta que no solamente desde el punto de vista legal que hay que empoderar al migrante, sino también hay que hacer como un acompañamiento a nivel más sociopsicológico, no sabría exactamente cómo decir, porque tienen muchas carencias y tienen como ese duelo de haberse ido, ¿no? Sienten culpabilidad, sienten duelo, sienten dolor, sienten separación, o sea, son muchas las cosas que sienten, además que en vista de que en muchas ocasiones no pueden hacer validar sus títulos inmediatamente, o no saben cómo hacerlo, o piensan que no lo pueden hacer, se sienten también como disminuidos, su situación obviamente se empeora al principio, en todo caso. Y bueno, y también hicimos un trabajo también de acompañarlos con muchos coaches, con muchas personas que son abogados y que hoy en día son coach, o que tenían otra profesión, pero que hoy en día se reinventaron y trabajan el coaching. Y bueno, hay casos un poco más esotéricos que otros, pero bueno, todos muy interesantes, y eso de verdad que fue muy bonito tener esta experiencia. En lo personal me pareció increíble que todos eran ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo y que dedicaron horas pro bono simplemente para ayudar a un prójimo que ni siquiera conocen. O sea, eso a mí me pareció increíble. O sea, Increíble. no antes visto, en todo caso, dentro de nuestra comunidad venezolana. Obviamente ya lo conocía de los sirios, ya lo conocía de otras nacionalidades, pero no lo había visto tan de cerca entre nosotros. Increíble. Increíble, increíble todo esto, y la verdad que ese acompañamiento es importantísimo de escuchar a las personas, y bueno, y esto es un problema de que no solo es la identidad legal, también es nuestra identidad, ese duelo migratorio que mencionas, o también un mensaje que nosotros siempre hablamos en Plan País, es que de cierta manera todos somos diáspora, en el que estamos los que físicamente salimos del país, pero también están los que se mantienen en un país que ha cambiado ante sus propios ojos. Así que la crisis que vivimos y este cambio del país es algo que nos ha impactado a todos, y hay que buscar cómo unificar. Me habla de esos espacios que han creado y en el que han escuchado relatos y han
y todos estos eventos tenían un enfoque en sitios específicos. O sea, ustedes tienen información de cómo es la situación de identidad en cada una de las jurisdicciones donde hay venezolanos. Háblanos un poco de ese trabajo de levantamiento de información y también de o sea, de manera de anécdotas. ¿Qué escuchas? ¿Qué sitio está, o sea, no por decirlo, pero qué sitio presenta más retos? ¿En qué sitio se le presenta y qué tipo de retos enfrentan los venezolanos? Pero ahora, contándote dónde ha habido mayores problemas en todos los países en donde no hay consulado. O sea, todos, o sea, el periplo que tiene que recorrer el ciudadano norteamericano, o sea, el ciudadano venezolano que está en Estados Unidos y que tiene que viajar hasta México para ir a buscar el pasaporte, por ejemplo. Que entonces, después de que ya tiene los 800 papelitos y ya se enteró de cómo es que tiene que ir, con qué papel tiene que ir, llega al aeropuerto y le dicen que no se puede montar porque tiene el pasaporte vencido, y entonces muestra papelito A, papelito 2, papelito 3, y todavía siguen con el cuento hasta que alguien le manda desde una página web o desde Facebook el papelito número 7 que es del estado que es de Estados Unidos y que está dirigido a las aduanas y bla bla sobre este asunto. O sea, es terrible. O sea, están todo el tiempo, no solamente que es una cuestión indigna esto de no tener el pasaporte, sino que, y que además que cuesta mucho. O sea, sufrimos un detrimento económico, pero es que también sufrimos un detrimento psicológico, o sea, prácticamente de terrorismo de Estado. O sea, no importa dónde estemos, pero a 8.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros del Estado venezolano todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Es terrible. Entonces, todas estas personas que tienen encima de tener todos los problemas de la plataforma esa del SAIME, los problemas tecnológicos, ¿no?, que se presentan, también tienen que viajar a otros países para poder buscar ese pasaporte. Eso me parece una cosa gravísima. No, pero cuéntanos, o sea, creo que das en un punto importantísimo, que es el tema de la identidad digital, de las nuevas tecnologías, los nuevos casos que hay. Bueno, ya que o sea, nos has dicho los artículos y toda la parte legal, y en la organización también has estudiado mucho. Háblanos de qué tendencias existen de la identidad digital y qué ejemplos internacionales, como háblanos un poco también de este caso de los ucranianos, pero qué ejemplos internacionales existen de la identidad digital. Bueno, aparentemente dicen, bueno, eso es lo que hemos podido leer aquí, que los ciudadanos ucranianos, bueno, les han abierto las puertas en absolutamente en todo caso aquí, en toda Europa, no solamente en la Unión Europea, en todo el Schengen, vamos a decirlo así, en toda la zona Schengen, y uno de los motivos es que ellos están bien documentados. O sea, todo el mundo tiene un dispositivo digital en donde pueden ellos mostrar, a través obviamente de un acceso biométrico y con llave pública y llave privada, o sea, con la utilización de infraestructura de llave pública, PKI, tecnología PKI, ellos pueden acceder a su documento de identidad. Entonces no han tenido este problema que han tenido los sirios o los eritreos, o que han podido tener los sudaneses, o que han podido tener los afganos, o los iraquíes, o los kuwaitíes, o los judíos, o nosotros. Entonces, y esto se debe a que ellos hicieron un trabajo de e-government con Estonia, que Estonia, o sea, imagínate, desde hace 22 años, yo me acuerdo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones estudiando el caso de Estonia, porque era el primer país que ofrecía identidad digital y que ofrecía cualquier cantidad de e-government services. Y bueno, luego de 22 años siguen siendo el líder en esa materia. Y bueno, es gracias a eso que Ucrania los ucranianos tienen esta posibilidad, pero también nosotros nos pusimos a investigar otros casos, o sea, casos no solamente de ciudadanos en situación de migración económica regular, vamos a llamarla así, sino también de refugiados, ¿no?, o solicitantes de asilo. Y nos pusimos a ver, bueno, ¿qué tipo de identidad tienen ellos? Entonces, incluso aquí en Suiza están ahorita votando una iniciativa sobre si es posible darle una identidad digital a todos los sin papeles, por ejemplo. Es interesante. O sea, el progreso, bueno, es que son políticas liberales también.
Y bueno, nos encontramos con un proyecto piloto que se llama UPort Pilot Project de Zug en Suiza, y ellos lanzaron como una tarjeta digital para todos porque cada cantón tiene digamos que Suiza es como un país como federal, y que cada cantón tiene como sus reglas, vamos a decirlo así. Es muy fácil decirlo así, pero vamos a decir que es más o menos así. Y ellos ya le entregaron en la época en que nosotros habíamos estudiado 300 documentos de identidad digital a estos residentes, para poder empezar a utilizar servicios dentro de la ciudad, por ejemplo, para abrir como abrir y cerrar esas bicicletas que se obtienen en la calle, por ejemplo. Y bueno, también tenemos otra en Suiza, otro ejemplo que se llama BitNations, que es es un invento, ¿no? Pero que utiliza tecnología de blockchain, de Ethereum, que también fue inventada en una universidad aquí en Suiza, y es para ofrecer identidad digital descentralizada a ciudadanos, y fue inventado en el 2014. Y se está utilizando para una respuesta de emergencia para los refugiados. Se está utilizando, y ganó un premio internacional y todo de la UNESCO en el 2017. Tenemos el caso de los Rohingya, el grupo que se tuvo que salir de Myanmar, porque la gente de Myanmar los votó y dijo que no los quería más. Entonces ellos se van, pierden su identidad, porque tampoco ni siquiera les querían entregar una identidad a ellos, porque los consideraban una minoría que no debía ni siquiera estar ahí. Y organismos de Naciones Unidas lograron obtener, digamos, a través del sector privado, o sea, a través de proyectos pilotos con el sector privado, documentación digital para este grupo de Rohingyas que están en Malasia, en Kuala Lumpur. Después vimos que había otro grupo grupos de Rohingya, que son un grupo de Rohingyas musulmanes, que también obtuvieron para su minoría un documento de identidad digital. Lo hemos visto en Dresden, en Alemania. Hay una cosa que se llama Anker Center, y ellos también están realizando proyectos pilotos en los que desde el 2018 se está otorgando, se está trabajando con la Autoridad de Inmigraciones en Dresden, para otorgar este documento de identidad, y documento de identidad, no estoy hablando de algo físico, ¿no? Again, un documento de identidad digital a solicitantes de asilo y refugiados. Pero así te puedo contarte que hay casos en Tailandia, hay en Turquía también el Ministerio de Relaciones Exteriores también está trabajando con Identity Management basado en blockchain. En Canadá y los Países Bajos están haciendo un paperless travel document, que es algo así como el que usan en Estados Unidos para ir de Canadá a Estados Unidos y México, creo que existía también. Y eso también está basado en, obviamente, tecnología digital, y blockchain está también, digamos, en Ámsterdam hay 2 proyectos pilotos de la Unión Europea, en la que se ha otorgado a 2 comunidades distintas este tipo de documentos, para que empiecen a hacer vida y utilicen los servicios de e-government con estos documentos. Hay también 2 proyectos pilotos en Barcelona, España. O sea, la lista es larguísima. Larguísima, larguísima. Pero lo que quería decir, o sea, básicamente esto es posible, esto existe, esto no es novedoso, esto ya existe desde hace más de 3, 4 años, ya estamos en 2022, y hay gente que empezó en el 2014, pero se empezó a utilizar en realidad en 2017. Hay muchísimos organismos internacionales que están trabajando. Creo que todas las agencias especializadas de las Naciones Unidas se reunieron en una cosa que se llama un Task Force para identidad digital, en la que con el sector privado han desarrollado esto, por ejemplo, para emergencia humanitaria, para redirigir
por ejemplo, a cómo llegue, a dónde va la ayuda humanitaria, a través de cadenas de bloques, a través de blockchain, lo están haciendo, o sea, y existe. Entonces, ¿qué es lo que falta? No sé, pedir que se haga un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional para que acepte también la utilización de un documento de identidad digital en todos los aeropuertos, por Claro. ejemplo. Que No, respete no. los mismos parámetros de seguridad que uno biométrico. No, interesantísimo y de verdad que esté ese diálogo, que esté pasando y que tengamos la convicción de asumir y aprovechar la tecnología para simplificar estos procesos que pueden ser bastante burocráticos y para hacerle la vida mejor a las personas, es algo que es urgente y que el mundo se está moviendo muy rápido para no buscar soluciones. Cuéntanos un poco de, o sea, obviamente has tenido estos diálogos, tienes a estos expertos, obviamente conoces muchísimo de la conversación relacionada a esto de manera internacional, como Save My Identity o como grupo que han hablado con muchas personas. ¿Cuál dirías que son las principales propuestas para atender la necesidad del caso venezolano? Bueno, el asunto es que no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, yo te puedo contar aquí muchas cosas y ninguna se va a dar, ninguna es viable, vamos a decirlo así, por la falta de interés. O sea, una es crear un nuevo sistema de identificación que sea transparente, que sea verificable, que sea auténtico, que sea, o sea, el sistema de identificación venezolano como existe hoy en día, eso está caduco, eso no sirve, o sea, no es solamente por los problemas de gran corrupción, es que tecnológicamente no funciona, y ahora como somos muchos más afuera, o sea, hay más demanda, con una cosa que está obsoleta, entonces simplemente no funciona, eso hay que cambiarlo, o sea, definitivamente hay que cambiarlo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, él dijo hace unos años que ellos estaban dispuestos a financiar ese nuevo sistema de identificación venezolano. Entonces, o sea, no es que, el financiamiento no falta. Y bueno, obviamente estoy segura que hay muchos estados, no solamente Estados Unidos, pero estoy segura que hay muchos estados que van a estar muy felices de que el pasaporte venezolano no se siga utilizando, no sé, para el movimiento de organizaciones criminales o para el movimiento digamos, grupos paramilitares, porque obviamente el pasaporte venezolano ha pasado a ser, ya no es ni siquiera para, no es ni siquiera para el venezolano y no es legítimo venezolano, sino que es utilizado para otras cosas. Entonces también es otro motivo por el cual no tenemos nuestro pasaporte, ¿no? Entonces, yo estoy segura que si se cambiara el sistema de identificación, estoy segura que no solamente sería positivo en materia de seguridad y defensa interior, sino en materia de seguridad y defensa internacional, tener un nuevo sistema de identificación y que esté basado en tecnología blockchain o en cualquiera que le puedan mejorar. Eso es simplemente para tratar de evitar tanta corrupción. O sea, si no hay una tecnología que pueda, en la que nosotros podamos hacer el tracking de quién está tocando el sistema tecnológico, quién está alterando los datos personales de alguien, entonces no va a parar este problema de corrupción. Nosotros propusimos, por ejemplo, que a la OIM le dijimos, mira, tú que tienes oficinas regionales en toda América Latina, donde está el mayor problema, ¿no? ¿Por qué tú no habilitas a todas esas oficinas regionales para que el venezolano, utilizando un software que ellos tengan, porque ellos fueron los que ayudaron a los colombianos a poder hacer el estatuto para la regularización de los venezolanos, inclusive toda esa plataforma biométrica? Entonces, nosotros le dijimos, pero ¿por qué no haces lo mismo? Lo pones en tus oficinas regionales y el venezolano que tenga problemas de papeles se dirige a una de las oficinas regionales, la oficina regional de la OIM conecta con la oficina de Caracas de la OIM para verificar tal vez cualquier último detalle de identificación, si este es venezolano de verdad como dice ser, etcétera, etcétera, y tú le expides un documento. O sea, ¿qué tan difícil puede ser eso? O también le dijimos, mira, ok, no lo expidas tú directamente, tú desde OIM regional, en Argentina, en Panamá, en Brasil o en Colombia. No, entonces dile, ponte de acuerdo con la autoridad migratoria
por ejemplo, de Colombia, la autoridad migratoria de Perú, la autoridad migratoria de Brasilia, etcétera, etcétera, para que sea su autoridad migratoria una oficinita al lado que tenga un servicio único y exclusivamente para los venezolanos que estén ahí residenciados, o que hayan llegado a ese territorio por X o Y, y que puedan solicitar luego de obviamente demostrar que son venezolanos, puedan obtener un documento de identidad que les pueda permitir por lo menos vivir y acceder a los servicios básicos y a los derechos humanos básicos dentro de ese territorio. O sea, tal vez se limita la libre circulación, pero se libera o se facilita o se le alivia la situación a un inmigrante. Y bueno, y así hicimos como unas 3 o 4 diferentes propuestas, siempre trabajando, siempre poniendo al organismo internacional como ese tercero de confianza que iba, en todo caso, a gestionar este sistema de identificación temporal o como lo quisieran llamar. Claro. ¿Qué pasa con la OIM? Que ellos dicen que no, pero ojo, recuérdate, después se pone bravo aquí el gobierno venezolano, se molesta con nosotros porque estamos haciendo esto. Pero, ¿y los otros 7 millones de venezolanos? No se van a molestar porque no buscan ninguna solución para ellos. O sea, es realmente difícil. Es un tema muy complejo. Es un tema muy Sí, complejo y, y sí, bueno, o sea, hay que buscar soluciones y es algo que hay que ver. Y bueno, ya que también has estudiado mucho ese tema, ¿existe algún ejemplo en el que una sociedad, algún grupo se haya organizado independientemente para crear un mecanismo de identidad? Eh, Sudán. eh, Cuéntanos. Yo, no, no sé, o sea, últimamente estábamos, y yo creo que eso lo publicamos en nuestra página de Facebook, que nos llamó mucho la atención que hay un grupo en Sudán que ellos decidieron que ellos iban a crearse su identidad, pero el punto es, o sea, el punto álgido aquí es, como decía también el interinato, nosotros podemos crear cualquier documento de identidad, respetando todos los parámetros de la OASI. Pero si llegamos a un aeropuerto esa aduana de ese estado no reconoce ese documento, se pierde la razón de ser del documento. O sea, finalmente no hay libre circulación. O sea, entonces, yo creo que el caso de Sudán, Sudán del Sur, South Sudán o algo así, yo no creo que ellos puedan estar viajando libremente, creo que Taiwán, por ejemplo, ellos, ellos sí, obviamente tienen su pasaporte y tal y qué sé yo, y no están reconocidos en Naciones Unidas como un país, y de hecho, si hay un taiwanés que quiere trabajar ahí o que quería ir a Naciones Unidas, con ese pasaporte no podía entrar o algo por el estilo. Entonces, o sea, obviamente hay algunos problemas, habría que hacer acuerdos bilaterales entre estados, y otra vez volvemos al asunto de que es entre estados y no entre la sociedad civil y un estado. O sea, estamos en situación de desbalance porque no somos sujetos de derecho público internacional. Entonces, es ahí donde está el problema. Claro, y ahí está un balance en el que hay que lidiar y crear incidencia con los estados, con las multilaterales, con todas las entidades internacionales, y ahí está haciendo un excelente trabajo Save My Identity, y con la información que ofrecieron en este podcast y que tienen disponible en sus páginas web y todo, es importante tener las herramientas para eso, para crear, tocar las puertas, crear incidencia, y es una necesidad gigantesca en la que necesitan apoyo y necesitamos todos empoderarnos de saber de eso, de ese derecho que se tiene, e ir de manera internacional a buscar una solución a esto. Así que bueno, cuéntanos unas últimas recomendaciones que le tengas al venezolano que te está escuchando, que tiene este reto de identidad. ¿Qué mensaje le das y bueno, cómo puede conectarse con Save My Identity para esto? Bueno, yo quería comentarte que hay algo que no te dije dentro de las posibles opciones que se han propuesto, ¿no? Y es que el venezolano que se encuentra con este problema de que no tiene su documento de identidad vigente y está en una situación de que no puede renovar su contrato de trabajo, no puede renovar su permiso de estadía, no puede renovar
su permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Uno puede abrir una cuenta bancaria. Nosotros dijimos que, bueno, que documentara esa situación. O sea, por ejemplo, cuando yo entro a la página de la plataforma Saime y no logro acceder por X motivo, yo tengo que hacer un pantallazo, un pantallazo y con que incluya la fecha, explicando, o sea, todo el número de veces que lo haga, que no he podido acceder a esa plataforma y es el único lugar donde yo puedo obtener iniciar un trámite, por ejemplo, de solicitud de pasaporte. Pero así sucesivamente, una vez que uno logra entrar y luego está intentando pagar y no puede pagar, también hay que hacer un pantallazo siempre con el mensaje que saca, el pop-up que saca la plataforma diciendo, no sé, que ha sido imposible el pago, lo que sea. Todas las veces que sea necesario hasta que finalmente lo haga. Y una vez que ha documentado debidamente, o sea, que prueba que ha intentado por todos los motivos, por todos los medios, obtener este pasaporte, pero por razones no imputables a él o a ella, no ha podido obtener este pasaporte, pues en última instancia habría que pedirle a la autoridad migratoria de su país de residencia que le otorgue un documento de viaje para extranjeros. Nosotros estudiamos esa figura porque lo solicitamos aquí en Europa, yo lo obtuve en Suiza, otras personas lo obtuvieron en Alemania, tal vez una o dos lo obtuvieron en Inglaterra, pero existe, pudimos estudiar la legislación de muchos países, o sea, así como en un trabajo de derecho comparado, pero nos dimos cuenta que a pesar de que existen muchísimos países, ese documento, eso es un pasaporte, o sea, un pasaporte para extranjeros. Las condiciones son distintas, o sea, los requisitos son distintos, y cuando uno lo pide, después el Estado está como que no quiere entregarlo, no sé, está escrito en la ley, pero después no lo quieren, enact, o sea, no quieren aplicar la ley. Entonces, hicimos incluso consultas en Argentina, por ejemplo, hicimos una consulta, bueno, pero ¿por qué ustedes no entregan esto automáticamente a todos los venezolanos que llegan con el papel que dice que pagaron, que no les entregaron nada, que tal y qué sé yo, o que esto cuesta ya $280 y que son 6 personas en el grupo familiar y simplemente no, o sea, no lo pueden pagar? Que ¿por qué no les expiden eso automáticamente? Y dijeron que no, que eso no estaba hecho para eso, que tal y qué sé yo, pero eso han dicho la mayoría de los estados. Incluso en Suiza, aparentemente solo 6 venezolanos obtuvieron este pasaporte de viaje para extranjeros, que es un pasaporte verde, como te comenté anteriormente, o sea, no prejuzga sobre la nacionalidad. Es igualito, por ejemplo, en Uruguay también se entrega un pasaporte así, no se llama pasaporte para extranjeros, pero es pasaporte de ciudadanía. O sea, si tú eres un venezolano residenciado y pagando impuestos ahí en Uruguay, te dan también tu pasaporte, pues incluso puedes viajar con él, no prejuzga sobre tu nacionalidad, tú sigues siendo venezolano, pero por lo menos te permite vivir, ¿vale? Entonces, volviendo a qué le recomiendo a los venezolanos, es que no dejen de documentar cada paso, cada instante, cada movimiento en esa plataforma del SAEME, y que también obviamente todos los intercambios escritos que tengan con el consulado los guarden, tanto los salientes como los entrantes, y que si llaman al consulado para decir que por qué no les han enviado todavía la constancia de tramitación del pasaporte, después tienen que poner un email de acuerdo a lo conversado hoy en fecha tal a tal hora, sobre tal cosa, le recuerdo que no me ha enviado todavía, porque eso yo también lo mandé a las autoridades suizas, o sea, yo también demostré que yo había pedido esa constancia de tramitación de estar tramitando el pasaporte cuando a mí los suizos me pidieron mi pasaporte vigente y que jamás me lo entregaron. Y o sea, a la semana me llegó la carta después de que yo escribí 30 páginas a las autoridades suizas, o sea, de alguna manera la diplomacia suiza de alguna manera tuvo que haber contactado a sus homólogos en Berna. O sea, eso tiene que ser así porque sí. Entonces yo me imagino que eso debe suceder en todos los países en donde no se esté tapando el problema. O sea, en donde simplemente se esté diciendo, no, yo voy a llamar aquí para saber por qué todos estos ciudadanos extranjeros tienen este problema, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que les recomiendo, para que en definitiva puedan pedirle o sea, demostrando cuál es la situación concreta y demostrando que han sido diligentes, que han intentado hacer lo necesario
para obtener su pasaporte vigente y no lo han obtenido, para que en última instancia sea la autoridad de su país de acogida quien flexibilice la norma, quien diga, ok, bueno, no te lo voy a pedir en este momento, te lo voy a pedir en un momento posterior, este requisito. No, totalmente. Así que yo diría que para cerrar, de cierta manera, la labor número uno es conoce tu derecho. Tu identidad es un derecho reconocido internacional. Número dos, registra tu experiencia. No solo con el SAIME y esas pesadillas que tenemos por todos lados, sino también tu experiencia en el país de acogida, en el que esos ejemplos de aplicar, de tocar, las opciones que existen, eso que hablas del pasaporte de viajante, eso es algo que para muchas personas es totalmente nuevo, y entender eso es algo demasiado valioso, y entender eso es algo del que todo el mundo está muy agradecido el trabajo que hacen Safe My Identity y que tiene que conocerse más y, bueno, y continuar en este debate de esta pelea por la identidad que tenemos los venezolanos, en el que es en la parte del documento. Este podcast se llama Saca tu cédula, y mucha gente de buenas dice, pero ¿por qué se llama Saca tu cédula? Porque estás hablando de documentos. La identidad, esa palabra me suena mal, pues esa palabra suena como un documento. La identidad es más que eso, y definitivamente la identidad es más que eso. Pero el tema del documento es algo central, es un derecho, y es algo en el que los venezolanos podría decir que tenemos el reto más precario a nivel mundial. Así que, bueno, muchísimas gracias, María Gabriela. Súper interesante todo lo que trabajan, algo muy importante, y bueno, y es un tema central cuando hablamos de identidad, y muchas gracias por compartir todo lo que haces en este espacio. Oh, Juan Pío, muchísimas gracias a ti por permitirnos compartir y explicar qué es lo que estamos haciendo desde hace 2 años, y ojalá que pronto podamos hablar de la pasada crisis de identidad y podamos, no sé, incluso también hablar de instituciones democráticas que han regresado al país, o algo un poco más feliz. Así es, amén. Así que, bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Eso fue Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a todos a suscribirse para que no se pierdan otro episodio, y también seguirnos en las redes sociales @Plan País. Hasta la próxima.